A los que se han ido dando cuenta de mi forma de predicar, o los que me han ido acompañando ya en varios años del tiempo que llevamos acá, se han dado cuenta que utilizo a veces dos introducciones. Al inicio, después del saludo, después de los anuncios, yo les voy haciendo una pregunta, los voy enviando un versículo, les voy contando algo y cuando yo les digo que vayan al pasaje, eso es como una introducción general a la enseñanza. Y luego de leer el pasaje tomo una introducción al texto. Entonces, esto lo digo como para que si lo han ido notando, lo vayan mirando. Mientras ustedes se van dirigiendo al evangelio de que estamos estudiando, evangelio de Lucas, yo voy a leerles unas palabras del Salmo 19. Vayan buscando por favor Lucas. Si recuerdan en qué parte vamos, van buscando Lucas y solamente vayan escuchando estas palabras del Salmo 19 que ustedes ya lo conocen. Salmo 19, versículo 1, versículo 2. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Versículos 7 y 8. La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos. Y mientras ustedes van ahí a Lucas y van buscando el pasaje, yo les quiero decir que en este Salmo 19 podemos aprender dos cosas, ¿no? Dios se revela de dos formas. Una forma general, Él se revela desde la creación. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Dios se hace evidente a toda la humanidad que Él es creador, que Él es poderoso, cuando la humanidad ve la creación que Él ha hecho. Pero también hay una revelación particular o específica, como leíamos ahorita, que es la ley de Dios. Porque en su ley, que es perfecta, Él convierte el alma. Él hace sabio al sencillo. Él hace que el corazón se alegre, porque sus mandamientos son rectos. Hay asuntos que solo podemos conocer de Dios, ¿dónde? En la palabra. Parte de sus excelencias divinas, parte de los atributos de Dios lo vemos desde la creación. Pero mucho más de lo que Él es, lo conocemos según este texto, ¿dónde? En las Escrituras. Es decir, que cuando vamos a las Escrituras, estamos conociendo con mayor profundidad a Dios. Estamos conociendo a Dios como Él decide revelarse. Quiere decir que lo que tú tienes en tus manos, que es la palabra de Dios escrita, es lo que Él usa para que tú lo puedas conocer a mayor profundidad. Y es importante conocer a Dios, pues es la persona con la que vas a pasar la eternidad. Creo que tiene mucha importancia conocer a Dios. Es más, ¿qué es la vida eterna, San Juan? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, a Jesucristo, tu único Hijo, y a ti, que eres el Dios verdadero, dice Dios en el Evangelio según Juan. Entonces entendemos que la palabra de Dios es la revelación particular de Dios para sus propósitos, como salvar el alma, como alegrar el corazón. Con eso en mente, vamos a leer la porción que nos corresponde hoy en Lucas capítulo 3. La lectura es un poco extensa y ya verán lo que nos toca hoy. Vamos al versículo 23. Lucas capítulo 3, versículo 23 al 38. Y el título de este sermón es, como en muchas de sus Biblias se puede encontrar, que es la genealogía de Jesús. Lucas capítulo 3, versículos 23 al 38. Voy a leer. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Melqui, hijo de Hanna, hijo de José, hijo de Matatías, hijo de Amós, hijo de Nahum, hijo de Esli, hijo de Nagai, hijo de Maat, hijo de Matatías, hijo de Semei, hijo de José, hijo de Judá, hijo de Joana, hijo de Reza, hijo de Zorobabel, hijo de Salatiel, hijo de Neri, hijo de Melqui, hijo de Adi, hijo de Cosán, hijo de Elmodán, hijo de hijo de Josué, hijo de Eliezer, hijo de Jorín, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Simeón, hijo de Judá, hijo de José, hijo de Jonán, hijo de Eliacán. Si se perdieron, voy en el 31. Hijo de Melea, hijo de Mainán, hijo de Matata, hijo de Natán, hijo de David, hijo de Isaí, hijo de Obed, hijo de Boz, hijo de Salmón, hijo de Nasaón, hijo de Aminadab,
hijo de Harán, hijo de Esrón, hijo de Fares, hijo de Judá, hijo de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham, hijo de Taré, hijo de Nacor, hijo de Serug, hijo de Narragaú, hijo de Pelec, hijo de Eber, hijo de Sala, hijo de Cainán, hijo de Arfasat, hijo de Sem, hijo de Noé, hijo de Lamec, hijo de Matusalén, hijo de Enoc, hijo de Jared, hijo de Mahalalel, hijo de Cainán, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Vamos a orar. Amado Dios, Señor, henos aquí. Si hubiésemos leído esta porción sin tener en cuenta lo que habíamos aprendido ahorita del Salmo 19, que tu palabra es tu revelación particular con lo que tú transformas el alma, con lo que tú santificas al pecador, con lo que tú alegras los corazones, tuviéramos quizás las peores de las mañanas. Señor, nos aferramos a lo que tu palabra dice sobre ti mismo. Padre, Señor, es difícil, muchas veces leemos tu palabra y tenemos idea de lo que vamos a poder escuchar, pero aquí en esta mañana quizás ni siquiera entendíamos el español al momento de leerse. Pero nuestra mayor alegría, como decía Edward, es que venimos a celebrarte a ti. Nuestra mayor alegría es que vemos que tú obras en medio de las debilidades, tanto del predicador como los que escuchan, Señor. Y es por eso que quiero orar. Confiamos en lo que tu palabra dice y nos aferramos en el poder de tu Espíritu Santo por el medio de tu palabra a la transformación que tú haces a nuestras almas, Señor. Por eso, Padre, oramos para que en lo que en primera instancia no conocemos sea revelado en esta mañana en nuestros corazones y que podamos ponerlo en práctica cuando salgamos de aquí. Dependemos de ti, Dios. Damos gloria a tu nombre. Amén y amén. Y ahora, ¿qué hacemos con todos estos nombres? Si somos honestos, ¿cuándo fue la última vez que usted, que le gusta leer prédicas o buscar prédicas en YouTube, buscó una prédica sobre las genealogías que se encuentran en la Biblia? Seguramente la hemos leído porque tenemos que leer toda la Biblia, pero no hemos buscado una enseñanza de lo que se dice. Mayor aún en los evangelios. Sí, podemos decir, bueno, no soy tan ignorante de la genealogía y recuerdo que hay otro sitio donde la he leído, que es donde, es más, la clase de Jonathan lo dijo, Mateo capítulo 1, y sigue pasando en la gran providencia de Dios en nuestras escuelas dominicales. Dios de forma maravillosa siempre usa algo de la escuela para nuestros sermones. Y así fue, encontramos la genealogía de Jesús en el capítulo 1. ¿Y por qué? ¿Será que el pastor se equivocó y no siguió leyendo? ¿O será que nos está dando una lista de nombres para ponerles a nuestros hijos, sobrinos? Aunque no hay muchos que sean como tan apetecibles de los que leemos ahí o tan deseosos de ponerles a un hijo. Yo no me imagino a ninguno de sus hijos llamándose El Modán, o quizás Zorobabel, Matatías, Mahalalet, que casi se me fractura la lengua cuando estaba pronunciando el nombre. Pero, ¿por qué nos hemos detenido aquí? Bueno, hay una ventaja de seguir secuencialmente la predicación, y es que tú vas a tocar temas que no son siempre fáciles de tocar. Llegaremos, por ejemplo, a enseñanzas, temas difíciles como la disciplina eclesiástica, como la exhortación, quizás también como el divorcio, o también temas que normalmente no tocaríamos. Ustedes me preguntan a mí, mira, te invito, que yo fuera un invitado de esta iglesia. Créame que yo no traería la genealogía de Jesús para compartirles un día domingo. Pero hermanos, aprendimos, según las Escrituras, que Dios decide revelarse en su palabra escrita de forma particular, de bendición. Es más, yo quiero que miremos un texto que ustedes conocen bien de memoria, un texto en Segunda de Timoteo. ¿Capítulo qué? Capítulo 3. Y ya se imaginan qué versículo voy a decir. Versículo 16, un texto que todos ustedes conocen. Todas las escrituras son inspiradas por Dios. Entonces, eso ya nos va a decir inmediatamente que lo que está aquí no es un invento de Lucas. Lucas estaba terminando de redactar el Evangelio, las historias de Jesús, le quedaba un pedazo del pergamino. No, vamos a escribir aquí la genealogía y así paso una hoja para que no quede el espacio en blanco. No, aquí había un propósito. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y nos sigue diciendo Pablo,
en el capítulo 3 de 2 Timoteo, que la Escritura es inspirada por Dios, que nos enseña, nos redarguye, nos corrige, nos instruye en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El que de pronto buscó el versículo se dio cuenta que intencionalmente me volé o me salté una palabra, y dice, y útil para enseñar, para redarguir y para lo demás que dije. Según el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, toda la Escritura es que útil. Útil quiere decir que las genealogías no son un desecho, no es un relleno, tiene una utilidad. ¿Para qué? Para enseñarte, para redarguirte, para corregirte. ¿Con qué propósito? Para que el hombre de Dios sea perfecto y esté preparado enteramente para toda buena obra. Toda la Escritura la usa Dios para capacitarte como esposo, como esposa, como padre, como hijo, como siervo. Esto pone un mayor peso en nuestra conciencia entonces de cómo vamos a enfrentar este texto en esta mañana. Lo primero que yo quería hacer de este sermón era hacerles entender a ustedes que, mira, esto no es algo que únicamente aparezca, que sea como aburrido, que quizás estabas leyendo y te quedaste dormido. Según la misma Biblia, esto es útil para ti, útil. Pero ¿qué utilidad puede haber? Y para que no tenga que contar los 77 nombres que se encuentran ahí. ¿Qué utilidad puede haber para ellos? Y yo quiero, así como les dije al inicio, que se han ido notando mis predicaciones, que hago una introducción general, leo el texto y hago una introducción particular, decirles también cómo desarrollé el sermón. Al igual que ustedes, si ustedes leen y si han estado leyendo el discipulado profundo, tuvieron que pasar en algún momento por esta genealogía, lo primero que surgió en la mente de ustedes, ¿qué fue cuando leyeron eso? No entiendo. O les surgieron preguntas. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué está aquí? Y si se animaron y quisieron ir a Mateo, se dieron cuenta, oye, es distinto. Es distinto. Entonces la forma en la que yo quiero abordar este sermón precisamente es respondiendo preguntas. Respondiendo preguntas. Y tengo 4 preguntas de las muchas que podemos tener aquí. La primera es, basada en el versículo 23, ¿por qué el Señor Jesús empezó su ministerio público a los 30 años? ¿Por qué a los 30 años? La segunda pregunta es, ¿por qué, si la comparo con la de Mateo y en la genealogía de Jesús, tiene unas diferencias? Y ahora ya lo vamos a mirar. La tercera pregunta es, ¿por qué Lucas llevó la genealogía hasta Adán? Incluso lo menciona como hijo de Dios. ¿Cuál es la intención de Lucas de hacerlo hasta Adán? Como aprendíamos en la de Mateo, en la clase de Jonathan, la intención de hacerlo hasta Abraham era demostrar que Jesús era el cumplimiento de la promesa que se le hizo a Abraham cuando de su simiente serían benditas todas las naciones. Pero ¿por qué este Adán? Y la cuarta pregunta es, y creo que la más relevante, ¿por qué Lucas la introdujo en este momento de su relato? ¿Por qué aquí? ¿Por qué no al inicio como hizo Mateo? ¿O por qué no después de la tentación? ¿Por qué justo entre el bautismo, que fue donde quedamos, y antes de la tentación de Jesús en el desierto? 4 preguntas para ustedes en esta mañana. Tranquilos que no, como acostumbra hacer, no vamos a ir leyendo otra vez los versículos y nada por el estilo. Pero aquí vamos. Recuerden, toda la Escritura es útil para el pueblo de Dios. Entonces, ¿por qué el Señor Jesús? ¿Se han preguntado eso? ¿Por qué empezó alrededor de los 30 años? O se cree alrededor de esa edad. Y cuál recuerdan en una predicación que les dije que hay 2 teorías, que pudo ser entre los 27 años o los 30. ¿Pero por qué a los 30 años? Bueno, lo primero que les quiero recordar es que si Él iba a expiar nuestros pecados únicamente por su muerte, en ese concilio del Dios Trino pudo haber el Padre dicho al Hijo, bueno, ve este fin de semana, desciende, encarna, muere en la cruz por el pecado de los pueblos y ellos sean expiadas sus culpas y sería suficiente. Él no tendría que haber vivido una vida
de dolor, de sufrimiento, de humillación, como dice Filipenses. No, Él se encarnó en el vientre de una mujer, fue concebido de forma milagrosa y vivió alrededor de 33 años, 30 años sin mucho conocimiento público y 3 años de ministerio público. ¿Por qué? Porque aunque tus culpas son expiadas, limpiadas por su muerte, tu aceptación delante de Dios es por su obediencia, por su rectitud. Él tenía que cumplir toda la ley. Por eso somos justificados por la fe, porque se nos acredita la vida de rectitud completa del Señor Jesús. Es como si tú hubieses vivido delante de Dios la vida de Jesús. Eso es lo que Dios nos concede por la fe en Cristo. Él tuvo que haber vivido una vida plena, pasando por diferentes edades, etapas, ser expuesto a la tentación, a la debilidad y aún así vencer. Entonces era necesario que viviera por un periodo más de tiempo que solamente un fin de semana. Ahora, ¿por qué 30 años? Entiendo eso, pero pastor, pudo haber sido a los 22, 25, a los 20, o sea, son 8 añitos menos de sufrimiento, se vale. Es verdad, es verdad. ¿Qué les puedo decir? La edad de 30 años para tener un ministerio no es algo que sea extraño o raro en las Escrituras. Y yo sé que ustedes saben, pero no se acuerdan. ¿Recuerdan, por ejemplo, José? ¿Recuerdan a José? Que fue vendido por sus hermanos y luego trabajó con Faraón. Nos dice Génesis 45, creo que es el versículo 46, donde nos dice que José tenía 30 años después que le reveló el sueño a Faraón y empezó a trabajar con él. ¿Se acordaron? Ah, verdad. Por ejemplo, de la tribu de Leví, cuando eran apartados para el sacerdocio y trabajar en el templo, ¿qué nos dice Números 4, versículo 3? Los mayores de 30, a partir de 30 hasta los 50, a partir de 30 años, eran separados para trabajar como levitas en el templo, como en el sacerdocio del templo. Uno más, David. ¿Ustedes recuerdan que David fue ungido? Según 2 de Samuel capítulo 5, ¿de qué edad? ¿Ya adivinaron? De 30 años se nos dice que David tenía, según 2 de Samuel capítulo 5, cuando fue ungido como rey. Fueron 7 años que reinó, ¿dónde? En Hebrón, y 33 años que reinó en Jerusalén, nos dicen las Escrituras. Entonces no es extraño que el Señor Jesús tuviera 30 años cuando empezó su ministerio público. Ahora, no es una norma, pero lo que quiero decir que para el pueblo judío y para nosotros no debería ser extraño que esta fuera la edad a lo que él empezó su ministerio público. Recordamos su infancia, alrededor de unos 7, 12 años tenía cuando en un viaje con sus padres a celebrar la Pascua, él se queda y ellos se van. Es lo único que conocemos y precisamente en Lucas. De resto, su vida como un niño, adolescente y un joven más en medio de sus padres trabajando, según se creía, en la carpintería de su padre José. Ahí estaba él y luego empieza su ministerio público. Y lo primero que aprendimos en nuestro sermón anterior, que empezó como bautizándose en el bautismo de Juan. Y hubo un anuncio celestial por parte del Dios Trino. El Hijo se bautizó, el Espíritu Santo descendió en forma corporal y el Padre proclamó: este es mi Hijo amado en que yo tengo complacencia. Y aprendíamos y hemos aprendido que esa identificación de Dios como Hijo con Jesús es hacerlos iguales. Y ahí culmina nuestra historia. Y luego Lucas introduce de forma aparentemente extraña aquí en el relato la genealogía de Jesús. ¿Cuál era nuestra segunda pregunta? ¿Por qué hay diferencia en la genealogía con Mateo? Vamos un momentico a Mateo capítulo 1. Tranquilos, no vamos a leer otra vez nombres, pero quiero que ustedes mismos puedan leer y puedan notar 3 diferencias evidentes en la genealogía de Mateo capítulo 1. La primera diferencia es que Mateo lo introduce ¿qué? Al inicio de su relato. Mateo le introduce al inicio de su relato. La segunda diferencia es que hay menor cantidad de nombres. Nos dice el versículo
17, que Mateo nos dice, de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación a Babilonia 14, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo 14, 14 por 3, ¿cómo está en matemáticas? 42, ¿cierto? 42. Entonces, aquí vemos que Lucas menciona 77 personas, si contamos a Adán y a Dios, y Mateo menciona 42, repitiendo a uno de ellos dentro de los grupos, Hay un menor número, pero la principal diferencia la encontramos en la genealogía desde José hasta David, Una diferencia más, antes de mostrarle esa. Vemos que Mateo hace una genealogía descendente, empieza en Abraham y desciende hasta llegar a Jesús. Lucas hace una genealogía ascendente, empieza en José o en Jesús y llega hasta Adán. Ustedes verán los nombres desde Abraham hasta David, es decir, del versículo 2 de Mateo hasta el versículo 6, y los nombres que ya aparecen, Fares, Hezrón, Nasaón, Aminadab, Sara, Jacob, Boz, Ruth, son muy parecidos a los que leímos en la genealogía de Lucas, pero la gran diferencia se halla en lo que parte desde David hasta José. Ahí solamente encontramos dos nombres iguales, encontramos a Zorobabel y a Letial, creo que se pronuncia así. Encontramos solamente dos nombres iguales, de resto son distintos. Aquí surge una gran inquietud. Si supuestamente es la genealogía de Jesús, ¿por qué son distintas? Y hermanos, déjenme ahorrarles muchos tiempos de lecturas y me anticipo la conclusión no hay suficiente evidencia para ratificar o para negar las dos posturas que les voy a decir. Yo sé que eso puede ser un poco frustrante, pero créanme, ustedes podrían invertir muchas horas de estudio y esa es la conclusión de los estudiosos más prudentes. Muchas teorías surgen. La primera teoría que descartamos por lógica, pienso yo, es que las genealogías son iguales, solamente que Mateo utiliza el primer nombre y Lucas utiliza el segundo nombre de la misma persona. Eso suena un poco muy extraño, ¿no? Ustedes tienen dos nombres, ¿no? Entonces imagínense que están narrando la genealogía de ustedes, a partir de ustedes o de sus familiares, y uno utiliza el primer nombre y el segundo nombre. Creo que eso lo descarta. Las dos posturas principales que se hallan es, primero, que Lucas narra la descendencia desde José hasta David por la parte de María, mientras que Mateo narra la descendencia de José hasta David por la parte de José. Ustedes tienen dos descendencias, ¿no? Por parte de papá y por parte de mamá. Eso no es ilógico. Ahora, ¿cómo podría ser eso? Se nos dice que en el inicio, cuando se dice que según se creía de José, hijo de Lid, esa coma que dice según se creía que está ahí, no iría ahí, sino en José, como si fuera un paréntesis. Jesús mismo tenía 30 años, hijo, y entre paréntesis, según se creía de José, de Elí, que el primer nombre que se menciona ahí es Elí, que sería el padre de María. Y a partir de ahí empieza la descendencia de María. Pero surgen una serie de inquietudes que ustedes podían refutar. Pero yo vi la descendencia de Mateo en lo poco que pude leer y ahí veo que mencionan a 4 mujeres. ¿Por qué si es la descendencia de María? ¿Por qué María no está incluida aquí? Suena como ilógico, ¿no? Otro, ¿por qué si es la descendencia de José en Mateo y de María en Lucas? Porque hay nombres que se alcanzan a repetir como Zorobabel. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso si son diferentes genealogías? Y ahí surge una serie de conceptos como que quizás en esos parientes hubo un matrimonio, algo que se llama matrimonio deliberato, que ustedes conocen, que está en Deuteronomio 25, es que si moría
el esposo, si una mujer enviudaba, el mandato era que ella se pudiera casar con su cuñado para asegurar descendencia de esa familia, para asegurar las posiciones. Eso era un matrimonio deliberato. Entonces seguramente estos dos personajes que comparten genealogía de José y de María es que celebraron un matrimonio deliberato. También suena un poco extraño para mí, pero ellos aseguran que es la descendencia de María. Porque incluso Lucas, según ellos, cuando dice según se creía, está diciendo, mira, él no desciende de José. Él no desciende de José. Y ya Lucas nos enseñó que el Padre de Jesús, ¿quién es? Es Dios mismo. Fue concebido por el Espíritu Santo. ¿Cuál es la segunda teoría? La segunda teoría es que ambas genealogías son la genealogía de José. Pero Mateo, con la intención de evidenciar el linaje real del Señor Jesús, nos da una descendencia de José hasta David por los herederos al trono. Es por eso que Mateo menciona a Salomón, mientras que Lucas menciona a Natán, el tercer hijo de David con Betsabé. El heredero al trono, ¿quién era? Salomón. Entonces Mateo da una descendencia de los herederos al trono, mientras Lucas da una descendencia biológica, los que son los descendientes biológicos de José. Entonces José no descendería de Salomón, sino de Natán, el tercer hijo de David con Betsabé. Entonces aquí surgen unos contradictores también. Pero ¿cómo va a ser así? ¿Con qué propósito se haría? Bueno, algunos piensan que en el pueblo judío siempre se hacían las genealogías por el lado del varón, no se hacía por el lado de la mujer, lo cual no sería extraño. Pero Lucas no tiene en su mente un pueblo judío, sino un pueblo gentil, y por eso menciona hasta Adán. Como les decía, no hay suficiente evidencia para negar una o ratificar otra. Si me preguntan a mí, les podría decir, por ejemplo, Pastor John MacArthur, Pastor R.C. Sproul se identifican con la postura que es la descendencia de María. Y yo no me identifico con ellos. Históricamente también Juan Calvino dice que es la descendencia de José, así como se las explicaba ahorita. Y yo me aferro más hacia ese lado por los argumentos que se dan. E incluso no se conocía que fuera de la descendencia de María, sino hasta la misma época del descubrimiento del continente americano. O sea, no ha sido un concepto histórico siempre. Pastor, y toda esta información, ¿qué nos sirve para saber? Bueno, el día de mañana, cuando algún contradictor de las Escrituras se pare delante de ustedes, la Biblia se equivoca. Mateo menciona una genealogía y Lucas menciona otra. Si fuera una inspiración divina, serían iguales. Ya tienen argumentos para poder responder, ¿cierto? Pero pasamos a una tercera pregunta. Ya vimos, puede que sea una genealogía por el lado de José, puede que sea una genealogía por el lado de María. Es de su voluntad, según los argumentos que le puedo dar, y si quieren profundizar más, pero van a llegar a la misma conclusión. Ustedes escojan. La conclusión, ¿cuál sería? Que Jesús es el heredero, sea legal o heredero doble, legal o por sangre. Si tú te aferras a la de que es solamente por José, es heredero del trono de David de forma legal. Si te aferras que es el linaje de María, él es heredero por José y por sangre por María. Pero nuestra tercera pregunta, para seguir avanzando, es ¿por qué Lucas sigue con su descendencia hasta quién? Hasta Adán. ¿Por qué? ¿Por qué, por ejemplo, Mateo sí llega hasta Abraham? ¿Con qué intención nos interesa saber a nosotros la conexión entre Jesús y Adán? ¿Qué conexión puede haber entre Jesús y Adán? Miren que Lucas no solo conecta a Jesús con Adán, sino que lo conecta ¿con quién? Como hijo de Dios. Y en el bautismo ya había sucedido que la voz audible de Dios se había escuchado diciendo, este es mi hijo amado. Lo que Lucas está haciendo aquí, está comparando la creación de Adán con la concepción de Jesús.
Está comparando la creación de Adán por parte de Dios, que fue una forma particular. Solamente Adán fue creado de esa forma, ni usted ni yo fue creado del barro, no se trate así. Usted fue creado de otra forma. Y la concepción de Dios también fue una concepción milagrosa y distinta, ¿no? Recuerden el capítulo 1, el Espíritu Santo le dijo el Gabriel a María, vendrá sobre ti y serás concebido en tu vientre, el descendiente de David. Entonces Lucas está comparando la creación de Dios en Adán como la concepción de Jesús de forma milagrosa. Dios participa de ambos. Dios participa de ambos. Pero mucho más allá de eso, Lucas nos está ayudando a identificar a Jesús con Adán. ¿Y qué relevancia tiene eso? Aprendíamos en la escuela que la intención de Mateo era decirle al pueblo judío, mira, Jesús desciende de Abraham. Él es el judío que estamos esperando para el cumplimiento de la promesa. Y no solo desciende de Adán, desciende de ¿quién? De David. Él es el rey prometido que estamos esperando. Lucas va más allá y dice, mira, Él no solamente es el cumplimiento de esas profecías o de esas promesas. Él es el cumplimiento de una promesa mayor. ¿Ustedes recuerdan qué sucedió después de la caída de Adán? Donde Dios proclama diciendo, el descendiente de la serpiente va a luchar y va a morder en el calcañar, en el talón, al descendiente ¿de quién? De Eva. De Eva. Pero el descendiente de Eva va a vencer, le va a pisar la cabeza a la serpiente. Y cuando Lucas llega a su genealogía hasta Adán, está conectando esa promesa y está diciendo, Él es el cumplimiento de Dios en el Edén. La promesa que Él hizo, Él es el cumplimiento de Dios en el Edén. ¿Y qué significa eso? Que también conecta a la humanidad con Cristo. Cristo no es únicamente el libertador y salvador del pueblo judío, como tiene la intención Mateo. Cristo es el verdadero hombre que pudo cumplir la ley de Dios. ¿De dónde sacamos todas estas ideas? ¿De dónde sacamos todas estas ideas? Miren lo que dice, por ejemplo, Pablo. Lo que dice Pablo en 1 Corintios, capítulo 15. Cuando está hablando antes de la resurrección. Pablo en 1 Corintios, capítulo 15, dice lo siguiente. Versículos 45. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Versículo 47, el primer hombre es de la tierra, terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál es el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Cuál es celestial? Tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pablo nos está identificando con Adán. La imagen que tenía Adán fue creado a imagen y semejanza de Dios. La tiene toda la humanidad. Tú tienes y portas la imagen de Dios. Pero Pablo también está diciendo que Jesús es ese hombre también concebido de forma milagrosa, distinto a los demás hombres, así como sucedió con Adán. Pero Jesús también es hombre. Es hombre. Hombre, recuerden su anuncio en el bautismo. Él es mi Hijo amado, la unión entre el Hijo y Dios. Pero quiere ratificar y que no se lo olvide a Teófilo, que fue su principal lector, y a todos nosotros en extensión, que lo que vamos a leer de aquí en adelante, todo el relato de Jesús, sus obras, su tentación, su sufrimiento, la enfrentó como verdadero hombre. Porque muchas veces tenemos el concepto de Jesús y lo vemos como lejano. Claro, como Él es Dios, pero no es así. Aquí Pablo nos identifica a Jesús de una creación, de una concepción milagrosa, distinta, pero también siendo verdadero hombre. Otro concepto de Pablo lo podemos ver ¿dónde? En Romanos capítulo 5, después que nos ha dado esa versión de justificado pues por la fe.
Pablo hace una comparación entre Adán y Cristo. Miren los versículos 17 en Romanos capítulo 5. Pablo dice: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, es decir, por el pecado de Adán entró la muerte en el mundo, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Una comparación entre Adán y Jesús. No es extraño que Lucas haga esa comparación de Jesús con Adán. Recuerden quién fue el compañero fiel de Pablo. Lucas. Lucas seguramente cuando narraba tenía en su mente las enseñanzas de Pablo. Y quiso llevar a Teófilo y llevarnos a nosotros a darnos cuenta esa imagen en el Edén. Adán siendo creado ¿en qué? En perfección, no en debilidad, en perfección, pero con una justicia humana. Se le declaró, se le mandó a que obedeciera a Dios, para que disfrutara de Dios, para que tuviera vida eterna. Y siendo creado perfecto, ¿qué hizo Adán? Falló, pecó. Por su desobediencia, entonces entró la muerte cuando antes reinaba la vida. Por su desobediencia, tú eres constituido pecador y naces bajo la maldición del pecado, por cuanto Adán te representó. Y eso se llama como representación federal o federativa, si lo cansas a leer en alguna página que te encuentres. Pero así, de esa misma forma, entonces, Cristo vino y venció. Por uno entró el pecado, por el otro entró el perdón, la justificación y la vida eterna. ¿Saben qué es lo más maravilloso? Y miren la astucia, y esto nos da pie para nuestro último punto. ¿Cuál era? ¿Por qué Lucas lo puso aquí? ¿Por qué Lucas lo puso aquí? ¿Por qué no lo puso al inicio? ¿Por qué lo puso entre el bautismo y qué sigue en el capítulo 4? La tentación de Jesús. ¿Saben qué es lo más maravilloso de Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, y la conexión que él hace, que quiero que tú pienses en esta mañana? Él te ubica en la genealogía de Jesús. ¿Con quién? Con Adán. ¿Y tú qué piensas? El Edén. Tú piensas dándole Dios los mandatos a Adán. Tienes que cumplir esto, tienes que ponerle nombre a los animales. Adán lo hace. Se le concede a la mujer, tienes que gobernar. Y en su falla, en su desobediencia, al no estar gobernando, teniendo mayordomía de lo que se le asignó, falló y pecó. Se le dio todas las facilidades en el Edén. Gozaba de la presencia de Dios. Tenía que trabajar, pero no tenía que sufrir, como vemos, como consecuencia del pecado. Tenía todas las facilidades. No sentía vergüenza al estar sin ropa delante de Eva. ¿Y qué hizo él? Pecó. ¿Pero qué hace Lucas? Lucas te pone justo antes de cuando Jesús va a entrar a la escena de la tentación. Y no lo pone en un Edén, lo pone en un desierto. No lo pone abundando alimento, lo pone ¿qué? Padeciendo hambre. En el Edén Satanás venció. Lucas cedió a la tentación. En el desierto quien venció fue Jesús. Venció la tentación que Satanás le propuso. Ahora ven por qué Lucas lo pone aquí. No fue un asunto del azar. Quiere que puedas contemplar que donde falló Adán, Cristo reinó. Que donde Adán no pudo permanecer en justicia para libertarte a ti, Jesús sí pudo permanecer en rectitud y justicia para libertarte a ti, para que tú puedas gozar de la vida eterna y de la comunión con el Padre. No fue al azar. No fue que le quedaba un espacio en blanco y vamos a llenarlo aquí con la genealogía. Quiso extenderla hasta allá para evidenciar esa verdad. Para evidenciar esa verdad. ¿Qué pudiéramos sacar como de aplicación en este texto? ¿Qué pudiéramos ver? De todos esos nombres que tú ves aquí, tú no ves una lista de los pocos que conocemos. Conocemos quizás más en Abraham, en Mateo,
¿No ves una lista de personas honorables? Te puedo mencionar al adúltero y asesino David. Te puedo mencionar al débil Abraham que quiso entregar a su esposa como hermana para librarse de la muerte. Mencionan a un tal Caín que tiene como un antecedente. ¿Ustedes no le pondrían a su hijo Caín? ¿Quiénes más? Mencionan a José, que lo primero que hizo fue pensar que su esposa le había sido infiel, sino que interviene el ángel Gabriel. Mencionan una serie de personajes débiles y pecadores. Pero Dios, la promesa que dio en el Edén, la cumplió al final, aún por encima del pecado de estas personas. Dios lleva a cabo su plan redentor y santificador a pesar de los pecados de las personas. Si Él ha decidido salvarte, lo va a hacer. Si ha decidido santificarte, lo va a hacer a pesar de los pecados que estén a tu alrededor y de tu propio pecado. Eso es maravilloso. Eso es maravilloso. Si tú sacas cuentas, y valga la redundancia, la palabra hijo aquí, valga la aclaración, perdón, la palabra hijo aquí no quiere decir que sea necesariamente el hijo, puede ser el nieto o el bisnieto. Si tú sacas cuenta de estos 77, 75, 70 personas y multiplicas por promedio en edad 80, estás hablando más de 6.000 años. Y no estoy diciendo que esa es la edad de la raza humana, solo estoy diciendo que saca cuenta que supera esos miles de años, durante miles de años, y Dios garantizó y cumplió la promesa de que habría uno que vencería donde el hombre falló, para garantizar la comunión eterna con Él. Ese es tu Dios, que no lo vence el pecado, que no lo venció Satanás. Ese es tu Dios que murió por ti y desea santificarte y salvarte por la obra de su Hijo. Otra aplicación que pudiéramos sacar son las palabras en Juan 15, cuando Jesús le dice a sus discípulos: ustedes eran siervos, pero ahora yo los considero mis amigos. ¿Por qué? Porque los siervos no saben lo que el amo hace, mientras los amigos saben lo que su amigo hace. Y yo les he dado a conocer las palabras que oí de mi Padre. Jesús está diciendo: hay una relación más profunda con ustedes, hay un amor más profundo hacia ustedes, porque yo les he revelado en conocimiento lo que el Padre me dio. ¿Tú has aprendido en esta mañana la revelación de Dios por medio de esta genealogía? Tú puedes decir: Dios, comprendo algo que yo antes ignoraba acerca de ti, de cómo guardaste, de cómo nos diste a Jesús que venciera donde Adán falló. Esa es una manifestación del amor de Dios. Esa es una manifestación del amor de Dios. Miren las palabras de Pablo en 1 Corintios capítulo 2, cuando dice la revelación que viene por el Espíritu de Dios. En el versículo 9, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios no las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Nadie conoció las cosas sino el Espíritu de Dios. Miren el versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Que tú puedas apreciar, que tú puedas tener alegría en tu corazón, porque Jesús venció donde Adán falló. Es una extensión de regalo de Dios que se te da por su Espíritu Santo. El conocer a Dios es un regalo que deberíamos atesorar, porque allá afuera y aún aquí adentro hay personas que no lo conocen. Conocer a Dios es un tesoro, esa es la vida eterna. No importa qué sea tu día de hoy, pero si lo tienes a Él, lo conoces a Él, lo tienes todo. Lo tienes todo.
no es solamente una serie de nombres y nombres y nombres, es la revelación de Dios de forma particular para su pueblo, para que puedan ver cuán grande es su poder, cuán grande es su misericordia, cuán grande es su amor. Y la pregunta última, más lógica sería, comprendo, ya no veo esta genealogía como antes, pero he quedado con una inquietud. Es verdad, Adán fue creado en la perfección, vivió en la perfección y falló. Y Jesús no, Jesús no. Pastor, ¿cómo fue que Jesús venció donde Adán falló? ¿Te interesaría saber? ¿Cómo fue que Jesús venció donde Adán falló? ¿Cómo se enfrentó a la serpiente en debilidad, un cuerpo de hombre débil, pero venció? Entonces, te espero el próximo domingo y te contaré cómo fue que Jesús venció la tentación en el desierto. Vamos a orar. Amado Dios, Señor, bendito seas, Padre. Gracias por esta predicación en esta mañana. Sí, quizás la hubiésemos ignorado, sí, seguramente no la escuchemos muy a menudo, pero hay suficiente evidencia para ver tu amor manifestado en tu revelación. Era mi intención decirle a mis hermanos que no miremos esta porción de las Escrituras como un relleno de tu palabra, sino como una manifestación de tu amor que solo podemos discernir por tu Espíritu Santo, Señor. Gracias por darnos el regalo de entender que Jesús tuvo que vivir muchos años en debilidad, pero siempre en obediencia, en sufrimiento, pero siempre en obediencia, a tal punto que venció donde Adán falló. Podemos gozar nuevamente de la vida eterna, tu diseño original, porque Cristo venció por nosotros. Él es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, Señor. Te pido por las personas que aquí se encuentran. Quiero orar en especial por David, que se encuentra aquí, problemas en los ojos, para que tú sigas trayendo sanidad en él en medio de todas estas cirugías. De manera virtual por nuestro querido hermano Jesús Rubio, que ya va saliendo en días de debilidad de esta pandemia, de esta enfermedad del COVID. Gracias por protegerlo, Dios. Oro también por los demás hermanos que no pudieron asistir el día de hoy y doy la gloria a tu nombre, Señor. Amén y amén.